Carlos nadó más de una hora para alertar de que el nuevo Marcos se había hundido en plena ría de Pontevedra al chocar contra una batea. De poco sirvió su hazaña. Atrás dejaba a su padre muerto y al patrón del barco también fallecido. Mientras, el otro superviviente, Adrián, intentó retener el cuerpo inerte de su padre agarrado a una batea y no lo consiguió. Otro pesquero, el Churus, le encontró haciendo señales. ¿Qué tal? Buenas noches. El saldo final de este terrible naufragio es de 3 personas fallecidas y 2 supervivientes. Llegó al final para el nuevo Marcos un barco con 2 hundimientos ya a sus espaldas. Llama la atención la fortaleza de los supervivientes, los tripulantes más jóvenes por mantener con vida a sus padres. Los 5 tripulantes son de Campelo, Poio, un lugar sumido hoy en la pena. Entre el aire y la oscuridad no sabemos cómo pudo llegar a la verdad a tierra. Menuda travesía hizo y valiente fue para llegar a tierra. Vamos un riba da batea, pidiendo auxilios. Tenía el padre de él también agarrado, pero ya estaba muerto, ahogado. Este es el testimonio de otro rescate, en este caso muy cerca del mar. Sucedía en Cormen, a Coruña. Un helicóptero izaba a una caminante suiza. La mujer se había lesionado en una pierna y no se podía mover. Intentaron ayudarla por tierra, pero la maniobra era demasiado peligrosa. Ella estaba realizando una ruta de senderismo. En Foz se veían sorprendidos esta tarde por la espectacular columna de humo generada por el incendio de esta nave de frutas. El fuego, iniciado en la parte trasera de las instalaciones, ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias, pero no ha llegado a afectar a las viviendas próximas. Tampoco hay heridos. Unas 90 familias gallegas han visto truncado su sueño de acoger un niño etíope después de que el país africano haya decretado la suspensión temporal de las adopciones internacionales. Para muchas es la enésima piedra en un camino demasiado largo. Ana y Antonio, por ejemplo, llevan casi 5 años de proceso. Algunas familias se han dejado más de 20.000 euros en trámites, unos trámites que no saben ahora si podrán retomar. Los niños de repente no han desaparecido. Ojalá nosotros no pudiéramos adoptar porque no hay niños en situación de adopción. Pero es que los niños están en situación de adopción. ¿Qué sentido tiene que ellos no tengan padres y nosotros no tengamos hijos? Las cifras frías se las contábamos ayer. 3 de cada 5 gallegos llegan a fin de mes con cierta dificultad. Tras los números están personas como Isabel, una pontevedresa que reconoce verse obligada a pedir adelantos al banco para poder comprar carne para su hijo pequeño. Son 4 bocas a alimentar en casa con un único ingreso, los 375 euros que cobra del paro. Subsisten gracias a la ayuda de la Fundación Amigos de Galicia, que una vez al mes le reparte comida. Ahora ella busca un empleo mientras espera que a su marido le concedan una incapacidad por la enfermedad que le impide trabajar. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha visto hoy cómo la policía registraba su vivienda y su despacho profesional, unas inspecciones vinculadas a la presunta actividad delictiva de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para el que se ha decretado prisión sin fianza. La policía busca nuevas pruebas sobre cómo el primogénito de los Pujol sacó su fortuna fuera de España. Volvían a casa después de una noche de trabajo complicada, con mucho viento, y al pasar cerca de estas bateas, normalmente vacías, chocaron contra una de ellas. El nuevo Marcos, un cerquero de madera del año 89, vio cómo se le abría una vía de agua que lo llevó al fondo de la ría. A bordo, sus 5 tripulantes no tenían tiempo ni para coger los chalecos salvavidas. 3 de ellos murieron. Otro tripulante pudo salvarse subiendo a una de las bateas y el otro consiguió llegar nadando 1 kilómetro hasta la playa. Fue quien pudo avisar de lo que había pasado porque la radiobaliza del pesquero no llegó a saltar. Era el tercer naufragio que sufría el nuevo Marcos, que ahora espera en el lecho de la ría.
El puerto de Combarro se convirtió en el centro de las operaciones de rescate. Nadie se explicaba qué había podido ocurrir. La tripulación eran personas con gran experiencia. Un amplio dispositivo de salvamento buscaba por mar y aire a los tripulantes. El último en aparecer, el cuerpo del patrón. Los submarinistas de la Guardia Civil lo encontraban a 50 metros del buque. En el puerto de Combarro el operativo se ponía en marcha. El nuevo Marcos se había hundido con 5 tripulantes tras chocar con una batea. Salió sobre las 4:30 de la mañana de la madrugada de Marín y se venía hacia aquí, hacia Combarro. El despiste de acercarse demasiado al polino de bateas hizo que embistieran ello. El aviso lo dio uno de los supervivientes que en plena noche consiguió llegar a nado desde la zona del hundimiento hasta la playa, donde dio la voz de alarma. Nadó durante más de 1 hora en condiciones muy complicadas. Entre el aire y la oscuridad no sabemos cómo pudo llegar a la verdad a tierra. Se orientó bastante bien, por cierto, el superviviente para llegar a tierra, porque el aire seguramente lo arrastraría hacia Tambo. Menuda travesía hizo y valiente fue para llegar a tierra. Iban durmiendo, notó una colisión muy fuerte y al subir arriba ya notaron que el barco empezaba a hacer agua de una manera bastante grave. Intentaron tirar hacia puerto porque están cerca, pero ya no pudieron. Con Carlos Carvalla en tierra, el Pesca 1 localizaba a uno de los fallecidos y un pesquero, el Churús, a otros 2 tripulantes, uno de ellos con vida. Vamos arriba da batea, pidiendo auxilios, atracamos ela con todos os detalles, todo. Tenía el padre de él también agarrado, pero ya estaba muerto, ahogado, y lo estaba agarrando, pero no pudo agarrarlo más. A máis pa diante xa topamos, depois unha milla ou así, xa topamos un morto abollado. 2 supervivientes y 2 muertos, sus padres, faltaba el patrón. Se intensificaba la búsqueda bajo la mirada de familiares, vecinos y amigos. Lo primero que apareció, el pecio del nuevo Marcos. Este pesquero chocó contra sus restos. Los submarinistas de la Guardia Civil se incorporaron. El cuerpo del patrón no estaba en el interior del barco. Uno de los supervivientes lo había visto en el agua e incluso le había lanzado un salvavidas. Hubo que hacer hasta 2 inmersiones. Eran aproximadamente las 12:15 cuando llegaba una información a este puerto de Combarro. El cuerpo de patrón había sido localizado. Ya han empezado a rastrear lo que es el fondo marítimo alrededor del barco y en una de las partes, un poco alejado, unos 50 metros del barco, se encontraba el cadáver posado en el fondo. El cuerpo de Francisco Castiñeiras fue trasladado al puerto de Combarro, donde lo esperaban sus familiares. Era un hombre de mar, así que nadie se explica lo ocurrido y se apunta a un error humano. Sí, lo que nos pasa siempre, porque no es cuestión de mal tiempo, ni del viento, ni de la zona, que es una zona limpia, pero el error de acercarse mucho a las bateas, pues tocó. El mar se cobraba 3 nuevas vidas, 3 familias rotas en la parroquia de Campelo. Son las familias de Florentino, Suso y Francisco, el patrón mayor. Los 2 supervivientes son hijos de 2 de los fallecidos y esta mañana escuchábamos a sus hermanos relatar lo sucedido. Sabían ya que los más jóvenes habían sobrevivido, pero sabían también que sus padres habían muerto. El que llegó a tierra por su propio pie es mi hermano y el fallecido es mi padre. ¿Llevaba mucho tiempo en el mar? Bueno, un poco de tiempo llevaba. ¿Tu padre llevaba muchos años? Estuviera antes, después lo dejó y empezó otra vez. ¿Y cómo se enterasteis de la noticia? Porque vino la Guardia Civil a buscar ropa con mi hermano, diciendo que estaba en el muelle mojado y que no protegerlo. Sí, él estuvo trabajando fuera, pero ahora, como le quedaba poco, pues le quedaba poco a jubilarse, decidió andar por aquí y tuvo la mala suerte, o no sé lo que fue, si fue el malo, que le tocó a ellos. ¿Qué tal viste a tu hermano primero? Está muy afectado porque no se esperaba eso, que es parte al padre, trabajar con el padre. Pero se le escapó tu padre, o porque parece ser que lo intentó traer, o cómo. Sí, él dice que lo intentó sacar y que no pudo. Pero como te digo, está afectado y no. Lo intentó sacar del barco. Sí, él dice que lo vio fuera. Y después que vinieron el helicóptero, la lancha salvavidas o marítima, no sé ahora cómo se llama. Pero no pudo. No pudo. Tu hermano logró llegar, lo cogió un barco, Churús, ¿no? Mi hermano se subió a una batea y esperó allí a que alguien lo recogiera.
Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Poio, del que eran vecinos los 5 tripulantes del nuevo Marcos. El Concello ha decretado 3 días de luto por el fallecimiento de estos 3 marineros. Se han suspendido todos los actos lúdicos y el consistorio se ha puesto a disposición de las familias. Familiares entre sí e xente de anos de mar. Como podedes ver, o sitio onde foi o accidente casi xa, como se dice, na porta da casa, circunstancias da vida. Xente que vai todos os días ao mar, un día a outro, e chega un momento que a situación pois moi triste, non? E todos eran do lugar de Campelo, todos tanto os supervivientes como os fallecidos, co cual creo que é un momento para estar máis preocupado polo entorno familiar que pensando en outras cosas. En la Costa da Morte, concretamente en la localidad de Corme, también tenía que realizarse un rescate en complicadas circunstancias. Un helicóptero de salvamento marítimo intervenía ayer en una zona escarpada de la ruta de senderismo conocida como Camino dos Faros para izar a una caminante suiza de 51 años. La mujer había sufrido una fuerte caída lesionándose en el tobillo. Fue su hermana que la acompañaba quien alertó a emergencias. Hace un año en la misma zona, otra senderista sufrió un accidente similar. Y nada se sabe de María Belén, la mujer desaparecida en Ourense el pasado 7 de abril. Mientras la Policía Nacional investiga si su ausencia está relacionada con la pertenencia a una secta, hoy hemos sabido que se han incorporado medios aéreos a su búsqueda. Aunque se esperaba que los helicópteros comenzasen a trabajar ayer, no ha sido hasta esta mañana, con mejor meteorología, cuando han comenzado su rastreo. Además, se mantiene la búsqueda en la zona del Miño. Espectaculares imágenes las que nos llegaban esta tarde desde la Mariña Lucense, desde Foz. Un incendio en la nave de frutas Morriña en Froxán hacía necesario el despliegue de un amplio operativo de emergencias. En las instalaciones trabajaban una docena de personas, pero no ha habido que lamentar heridos. El fuego empezaba en la parte trasera de la nave, donde había acumulados palets. Los propios trabajadores consiguieron sacar al exterior los vehículos de reparto antes de que fuesen alcanzados por las llamas. Distribuían pornografía infantil a través de una red que incluía a más de 1000 pedófilos. Agentes del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha desarticulado esta organización. 2 personas han sido detenidas, entre ellas un vecino de Pontevedra. Este hombre, monitor de tiempo libre, instalaba cámaras ocultas en los cuartos de baño para así conseguir imágenes de los menores con los que trabajaba. Al otro detenido, británico y residente en Málaga, se le seguía la pista desde hace más de una década. Era uno de los delincuentes sexuales más buscados en Gales. Nuestra siguiente protagonista tiene que hacer muchas cuentas a diario. Paga 117 euros de piso, 64 euros de comunidad, facturas, gastos inesperados y son 4 en casa a la hora de sentarse a la mesa. Ingresa solo 375 euros que cobra del paro, mientras su marido intenta que le concedan por fin una incapacidad. Es Isabel y reconoce que a veces pide adelantos al banco para poder comprar carne. Su caso engrosa la lista del INE, la que dice que 3 de cada 10 gallegos llegan a fin de mes con dificultad. Si no fuera porque mi marido estuviera enfermo, entonces yo estaría bien. Lo que pasa que para estar enfermo, pues necesitamos como que le den la paga de discapacidad, porque él ya no puede hacer peso. Y tengo un niño pequeño de 7 años que mantener, tengo un hijo mayor, y vivimos 4, tenemos un piso de la Xunta, vamos a
pero claro, yo necesito un apoyo, necesito una ayuda en ese aspecto para poder salir adelante. Más que nada, con 375 euros que yo gano de paro, no tengo para pasar todo el mes. ¿Qué haces aquí? ¿Qué vienes a...? Aquí vengo a buscar alimentos que me dan para pasar todo el mes, me dan pasta, me dan patatas, hoy me dan lechuga, un poco variado de lo que se puede, vamos, de lo que donan. Y como yo, muchas familias estamos bastante agradecidos a ellos de la labor que hacen. Sin fecha de finalización y de momento sin motivos oficiales, así es la suspensión de las adopciones internacionales en Etiopía. El Ministerio de Exteriores está en contacto con el gobierno del país africano para conocer los detalles de una decisión que ha dejado a cerca de 90 familias gallegas en un limbo muy difícil de asumir. Ha sido una decisión directamente del Ministerio que ha establecido este parón, digamos, esta suspensión temporal, sin establecer ningún tipo de plazo, ni tampoco nos han dicho de momento cuáles han sido los motivos que han motivado esta suspensión. Si finalmente no es por un tema de reestructuración o de cambio legislativo o de cambiar el protocolo en cuanto a los procesos de adopción y lo que se rumorea o se dice, que hay que dejarlo también y cogerlo siempre con pinzas, tema de irregularidades, si hay irregularidades lo que hay que hacer es frenar las irregularidades, por supuesto. A nosotros lo que nos preocupa muchísimo en este momento es que verdaderamente el mantenimiento de los niños en los orfanatos viene dado precisamente por la capacidad económica que las familias tienen a la hora de mantener a los niños que les han sido asignados. Si ahora se frena y se suspende todos estos plazos, ¿qué va a pasar con el mantenimiento de esos niños? Ya en el caso de las familias adoptantes que tienen a sus hijos a sus niños asignados, yo no puedo decir que se olviden del tema, tenemos que seguir luchando para intentar que esos niños verdaderamente lleguen a la familia que los está esperando. Este archivador encierra las ilusiones de Ana y Antonio. En mayo de 2012, un contrato firmado con una entidad de intermediación, más conocidas como ECAIS, les convertía en candidatos a adoptar a un niño en Etiopía. Desde entonces han pasado casi 5 años de mucho papeleo y no pocos gastos. Hemos hecho prácticamente el 75% de las cantidades que estaban en el primer contrato, que creo que eran 11.500, y ya hemos pagado 8.800, casi 9.000 euros. En febrero, tras meses de incertidumbre, llegaba el jarro de agua fría. De repente se nos decía que a la ECAI se le había acabado el dinero. Lo que nos vinieron a decir es que si no hay más dinero no hay posibilidades, pero tampoco poniendo dinero hay posibilidades, es decir, tú puedes poner dinero, pero no te aseguramos que sigamos gestionando tu proceso. Ellos decidieron no pagar los 14.000 euros que se les pedían. Otras familias sí lo hicieron. Unos y otros se encontraban esta semana con una terrible noticia. Etiopía suspende temporalmente las adopciones internacionales. A día de hoy, la única notificación que tenemos es una nota de 2 líneas en el portal galego de adopciones que Etiopía cierra, y que eso le afecta no solo a las familias que estábamos esperando, sino también a las familias que están con niños asignados e incluso a 2 familias que están ahora mismo en Etiopía con sus niños en el hotel, esperando para volver. Incertidumbre otra vez para las familias, pero también para los pequeños etíopes, cuyos orfanatos se mantienen en buena medida gracias a las aportaciones de los adoptantes. Los niños de repente no han desaparecido, no es que ojalá nosotros no pudiéramos adoptar porque no hay niños en situación de adopción, pero es que los niños están en situación de adopción. ¿Qué sentido tiene que ellos no tengan padres y nosotros no tengamos hijos? Ana y Antonio no saben si su expediente sigue abierto o se ha cerrado. Aunque sus corazones les dicen lo contrario, sus cabezas ya se han hecho a la idea de que no tendrán un hijo etíope. Lo peor, para ellos, la sensación de abandono. Esto era un proyecto de familia, llevamos 5 años organizando nuestra vida para la llegada de un niño. Nosotros, en nuestro caso, aún tenemos edad para iniciar un proceso en otro país, pero muchas de las familias con las que estamos en contacto ya han superado los 50 años. Ellos seguirán intentándolo.
En Galicia somos 10.825 personas menos, en total 2.707.700. Son datos a 1 de enero de 2017. Se trata de un descenso poblacional del 0,4% en comparación con el inicio del año 2016. A Coruña es la provincia donde se concentra más población, más de 1.100.000, mientras que Ourense, la que menos, algo más de 311.000 habitantes. Las provincias atlánticas son, por otra parte, las que concentran más del 70% de la población. Extinguidos los incendios de Sober y Cervantes en la provincia de Lugo, los últimos que seguían activos en Galicia tras un terrible fin de semana de fuegos. Entre ambos se han quemado 220 hectáreas. El alcalde de Sober apunta a que todos los incendios han sido intencionados, ya que el fuego empezó de forma simultánea en varios lugares. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, anunciaba esta mañana en Radio Voz que dejará el cargo en el mes de septiembre, una decisión que ya había expresado que coincidiría con su jubilación prevista para el próximo mes de julio. El bastón de mando lo asumirá la actual teniente de alcalde y concejala de Cultura, Marián Ferreiro. Los 3 nuevos testigos citados a declarar en relación a la imputación de 2 altos cargos del Sergas en el caso de la hepatitis C han ratificado la versión de la Xunta. Esta mañana defendían que en la subcomisión responsable de los fármacos solo se atendía a criterios facultativos y nunca a políticos. Entre los nuevos testigos están los responsables de recursos económicos de los hospitales de A Coruña y Santiago. Las víctimas denuncian la existencia de un pacto de silencio para que no se haga justicia. Así está el casco histórico de Pontevedra, sin los indicadores amarillos del Camino de Santiago. Se trata de placas de bronce creadas específicamente para la ciudad. Ha sido algo paulatino en los últimos meses. Desde la asociación Amigos do Camiño Portugués tienen claro que no es cosa de vándalos. Todo apunta a vecinos o turistas que los quieren como recuerdo. De presidente de la Generalitat a ver cómo registran su vivienda y su despacho. No corren buenos tiempos para Jordi Pujol, que además ha visto como el juez enviaba a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a prisión y sin fianza. Dentro del furgón, Jordi Pujol Ferrusola, a su salida de la Audiencia Nacional. El juez cree que, estando ya investigado, siguió ocultando su fortuna en el extranjero y por eso ayer dictó para él prisión provisional sin fianza. Pero esta noche ha viajado hasta aquí, hasta su despacho en Barcelona. La policía ha buscado aquí más pruebas, también en casa de su padre. Aquí lo vemos, gesto perdido, ni una palabra al salir de su casa. Se dirige a su despacho para asistir a otro registro de la policía. Los agentes también han estado en su casa de Queralbs, buscando más pruebas que demuestren que Jordi Pujol Ferrusola no se detuvo ni cuando el juez lo había señalado como el cerebro de la presunta trama familiar. Hace poco más de un año ya le retiró el pasaporte, pero impedirle viajar no ha evitado, según el auto del juez, el riesgo de que oculte o destruya pruebas. De hecho, el mayor de los Pujol continuó con sus presuntas operaciones de blanqueo, la última detectada por los investigadores, fechada a finales de enero de este año. Con ellas movió e intentó ocultar al menos 30 millones de euros, movimientos en Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina o Panamá. 30 millones, un importe mínimo, según el juez, que podría aumentar a medida que avance la investigación. Da igual el tipo de delito por el que sea detenida una persona. Todas deben pasar por el riguroso sistema de identificación antes de pasar la noche en el calabozo. Un trabajo de la policía científica en el que obtienen las huellas, se realizan fotografías, incluso pueden llegar a tomarse muestras biológicas. Es la llamada reseña policial. Unha reseña policial iníciase con un delito. Os compañeiros proceden á detención desta persoa e automáticamente comunícanos tanto os datos biográficos da persoa detida como o motivo da súa detención, porque hai algúns delitos que tamén é necesario tomar ADN. Non é o mesmo, por exemplo, un hurto que un robo con violencia. Consultamos na nosa base de datos informática da Policía Nacional e aí xa se iniciaría o proceso de reseña. A reseña é básica para garantizar
que a persoa que presentamos no xulgado se trata perfectamente cos nomes e apelidos que veñen na súa folla de detención. Baixaríamos aos calabozos e colleríamos o que chamamos a folla de identificación de detidos. Figura en primer lugar a data da detención, as dilixencias, a quen toma estas dilixencias, é dicir, o instructor do atestado, e ao final aparece o delito polo cal foi detido, neste caso o quebrantamiento de condena. O primeiro paso, o instructor tómalle as pegadas do índice esquerdo e índice dereito. Hai ordinaria, que é unha reseña normal, menor en desamparo, da investigación e asilo. Neste caso, como queremos facer unha identificación rápida, identificación rápida. Vouche tomar as pegadas a efectos de identificación, collemos o dedo del, pousámola, importante que colla todo o dedo no recadro, apretamos un pouquiño, teño aquí un pedal para darlle, dai ok, e agora sería o esquerdo. Agora mesmo está enviando estas dúas pegadas a nosa base de datos e está buscando a ver se tes antecedentes. Como vemos aquí, di que esta persoa non está identificada, procederíamos a toma do que a reseña realmente. A opción sería, neste caso, un adulto delincuente ordinaria. Cada persona ten unha estatura e unha constitución física, entón isto é todo móvil e adaptaríase ás características físicas do detido. Antes eran 3, ahora son 4 fotos, saen os 2 perfis. No es ni mucho menos el primer gasero que llega a la gasera Reganosa en Ferrolterra, pero sí el más grande y el que podemos ver además a vista de pájaro. Un dron captaba de esta espectacular forma la entrada en la ría del buque Al Utourilla. Procedente de Qatar, es el mayor navío que atraca en la terminal de Punta Promontoiro. Cuenta con 315 metros de eslora y 50 de manga, alcanzando una capacidad de más de 210.000 metros cúbicos. Reganosa, que empezó a operar hace una década, alcanzará este año la cifra de 300 barcos metaneros. Nueve y 34 minutos de la noche, información del tiempo en Más que Contar. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues hoy una jornada más. Galicia ha vuelto a notar la influencia del anticiclón, pero estos días, ya lo habrán notado, las altas presiones vienen cargadas de matices, porque hay que recordar que seguimos con aire frío de origen polar en las capas altas de la atmósfera. Un aire frío y además húmedo. Un aire frío que podemos ver en esta imagen del satélite representados en todos estos puntitos que están viendo ustedes. Estos puntos representan nubes, son nubes de tipo cúmulo, de desarrollo vertical, cumulonimbos, que hoy han estado sobre el cielo de Galicia durante muchos momentos y que incluso han dejado algún chubasco aislado, sin importancia, que ha caído sobre todo en la costa norte de la provincia de Lugo. Pero ha sido una jornada bastante agradable, con mucha luz. Vamos a verlo. Eso sí, ha sido una jornada con mucho frío porque han vuelto a bajar las temperaturas y además el viento de componente norte, que ha estado soplando de forma moderada, ha favorecido que la sensación térmica hoy haya sido incluso más intensa. Las máximas han sido bajas en general, aunque más en la mitad norte, donde en muchas localidades no se han superado los 9 grados en ningún momento del día, ni siquiera durante las horas centrales, y con mínimas, ojo, que han registrado valores negativos de hasta 4 grados bajo cero la pasada madrugada. Así que hoy de nuevo hemos visto muchos abrigos e incluso alguna que otra bufanda. Y mañana pocos cambios en la situación meteorológica, porque si vemos el mapa de las isobaras podemos ver muy bien destacado el anticiclón de las Azores hasta el fin de semana. Las altas presiones desde aquí seguirán evitando que nos afecten las borrascas que circulan por el Atlántico
norte. De todas formas, igual que hoy, las altas presiones seguirán viniendo con algún que otro matiz, porque seguiremos con ese aire frío y húmedo en las capas altas de la atmósfera, así que mañana tendremos un cierto contraste entre el norte y el sur de Galicia, tanto por la mañana como por la tarde. En las provincias de A Coruña y de Lugo esperamos algunos intervalos de nubes, incluso en algunos momentos esas nubes serán de tipo bajo, y no descartamos que puedan caer, igual que hoy, algún chubasco aislado. Lo harán especialmente por la mañana. Sin embargo, en la mitad sur de Galicia, como están viendo, el cielo estará completamente despejado durante todo el día. El viento del nordeste seguirá soplando con intervalos moderados, pero lo va a hacer con menos intensidad que hoy. Las temperaturas siguen descendiendo, sobre todo las mínimas. Tenemos por delante una madrugada muy fría, fácilmente volverán a registrarse valores negativos, especialmente en el interior, por supuesto. Y mañana las máximas ascienden de forma ligera, pero mantendremos valores muy bajos. Por ejemplo, en Lugo mañana la temperatura más alta pues no va a superar en ningún momento los 12 grados. Así que mañana tampoco no olviden el abrigo. Y hoy en Historias del Tiempo hablamos del crustáceo más famoso de las costas gallegas, el percebe, que resulta que ha sido fundamental en la teoría de la evolución de Charles Darwin. El percebe es uno de los mariscos más cotizados y caros que existen, porque acceder a ellos no es nada fácil. Su fama está vinculada a las personas que se juegan la vida para recogerlos. La costa de Galicia es rica en percebes debido a los afloramientos de aguas profundas, frías y nutrientes que producen los vientos de componente norte asociados al anticiclón de las Azores. Este crustáceo ha jugado un papel muy importante en el conocimiento sobre la evolución de las especies, que debemos en gran parte a Charles Darwin. Sí, Darwin era la primera persona no que estuvo pensando en la evolución, porque ya había en el siglo XIX otras personas que habían ido avanzando en los conceptos relacionados con la evolución, pero él fue el que determinó que la selección natural es el motor de la evolución. En su viaje por el mundo a bordo del Beagle, entre 1831 y 1836, el científico británico mostró cierta admiración por algunas especies, como por ejemplo los escarabajos. Darwin no veía la naturaleza, sino que la observaba, algo que implica prestar atención y fijarse en los pequeños detalles. Con esa mirada, estudió los seres vivos. Son todos distintos, en algo se parecen, en algo no. Bueno, pues Charles Darwin dijo, no, se parecen más cuanto más tarde se han separado sus líneas evolutivas, porque las especies se han ido formando en función de las presiones del ambiente sobre una variabilidad de genes que se habían producido al replicarse, al dividirse los individuos de esa especie. Tras su aventura científica, Darwin se dedicó de forma exclusiva, durante casi una década, a la investigación de los percebes. Los diseccionaba, clasificaba y después tomaba anotaciones que publicó en 1854. ¿Cuándo vas a acabar con esos apestosos percebes? Bueno, piensa que este pequeño crustáceo ha evolucionado a lo largo de más de 30 millones de años. Visto así, estudiarlo durante 8 años no parece tanto tiempo, ¿verdad? El estudio en profundidad de este invertebrado marino le ayudó a entender la evolución de una misma especie a lo largo del tiempo. 5 años más tarde, en 1859, publicó El origen de las especies con las conclusiones. Entonces se producen mutaciones al azar, se generan individuos que son distintos entre sí, y cada uno responde mejor o peor a las presiones del ambiente, temperatura, disponibilidad de nutrientes, presión, etcétera, 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 composición del gas. Los que mejor responden a esas presiones tienen más hijos y generan la siguiente ronda de replicación, etcétera, etcétera. Eso lo vio Darwin. El trabajo de su vida se resume en una frase que él mismo pronunció. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Ya ves, Gladys, los percebes, aparte de estar muy rico, pues han sido muy útiles para el conocimiento científico. Ahí queda. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Y a ustedes les preguntamos cuando son las 9:40 de la noche. A los que siguen la Liga, sobre todo en este tramo final, a los que les apasiona el tenis y siguen a Rafa Nadal, o aquí, por hablar de un deportista, un supercampeón de la Tierra, nuestro Javi Gómez Noya, seguro que alguna vez se han preguntado
¿Cómo se consigue en el mundo del deporte que la ansiedad no perjudique al rendimiento físico? Ya no hablamos solo de grandes estrellas, también de aquellos deportistas que están empezando. ¿Cómo afrontan estos deportistas los retos de la mente? Perdón. Pues lo vamos a preguntar a un hombre que de esto sabe un rato, porque él es psicólogo especializado en deporte y alto rendimiento y ha trabajado con algunos de los equipos más grandes de Galicia. Nos vamos a Vigo. Iago López Roel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Seguro que te han preguntado muchísimas veces esto de los porcentajes. ¿Cuánto pesa un deportista, el físico y la parte de la mente? ¿Cómo podemos equilibrar esa balanza? Pues hay que tener en cuenta, lo primero es que el cuerpo no responde sin la mente. Entonces, la balanza es equilibrada, es decir, hay un 25% de táctica, un 25% de técnica, un 25% de físico y está la parte mental, que es el otro 25%, y por tanto se tiene que entrenar. En tu profesión, en tu día a día, ¿quiénes son tus pacientes? Lo decía al empezar, ¿son solo deportistas de los que consideramos de élite, de máximo nivel, o están también aquellos que están comenzando su reto, los que son aún promesas? Pues hay de todo. Yo ahora mismo estoy trabajando para varias federaciones con jóvenes promesas que ahora mismo están compitiendo a nivel autonómico, nacional y también internacional, pero también con el alto rendimiento. Estoy trabajando con un poco de todo. Y luego también trabajo con el tema de la formación, tanto entrenadores como para padres, también importante. Sí, de eso hablaremos, del asunto de los padres, que sabes que está muy de actualidad. Yo no sé quién soporta más presión, si un deportista individual, como puede ser Javi Gómez Noya, depende de sí mismo, o deportistas que compiten en equipo. Bueno, eso depende de cada deportista y de la experiencia que tiene cada uno. Es decir, por lo general, un deportista de equipo puede apoyarse más en sus compañeros y compañeras, entonces muchas veces lo tiene más fácil, pero eso no quita que no se pueda poner nervioso o gestionar mal la presión. De todas formas, en las dos modalidades se debería entrenar. Usamos bien esa expresión cuando aplicamos muchas veces a los deportes de equipo. Me atrevo a decir que sobre todo al fútbol, eso de un equipo mal clasificado en la zona baja de la tabla, que decimos, pero si hombre por hombre son buenos, tienen calidad, ¿qué les pasa? Decimos, están bloqueados mentalmente. ¿Tenemos algo de razón o en absoluto? Muchas veces ocurre que hay un equipo que tiene un alto nivel que no llega a su 100%. El tema de resultados ya muchas veces no depende de los propios deportistas, sino que depende de otros factores. Habría que enfocarlo a si conseguimos llegar a nuestro 100% en base a nuestro rendimiento. Es decir, para eso hay que ver, preguntarnos si no llegamos, cuáles son los factores que pueden determinar el hecho de que no lo consigamos. Una vez que sepamos el porqué, tendríamos que empezar a trabajar. Si nos puedes poner un ejemplo, Iago, tú has trabajado con equipos de alto nivel, del máximo, como pueden ser el caso del fútbol, el Deportivo o el Celta, también con el Pontevedra. ¿Cómo se trabaja? Ponnos un ejemplo de cómo se trabaja con un equipo, cómo entra un psicólogo en un vestuario. Pues bueno, hay dos formas de trabajar. Puedes trabajar en un gabinete haciendo sesiones individuales. Y luego la otra forma, que es la que personalmente más me gusta a mí, creo que es la más eficaz, en campo. Yo me considero que aporto la parte del entrenamiento mental y por ello tengo que estar en el campo con los propios jugadores, porque yo necesito observar en qué variables necesitan mejorar. Comunicación en el campo, la concentración, la gestión de la presión, la motivación. Entonces, a partir de ahí, intento adaptarme siempre a los objetivos del entrenador. Es decir, si el entrenador manda diversas tareas, pues suelo añadirle, si el entrenador está de acuerdo, variables mentales para que al mismo tiempo lo puedan entrenar. También suelo simular situaciones que se pueden producir en la propia competición, mientras también le enseño herramientas a los propios deportistas para que las afronten en los entrenamientos y después lo puedan aplicar en la propia competición para que puedan mejorar su rendimiento. Y dirán algunos, pues ¿qué hace un psicólogo en el mundo del deporte? Pues hay que decir que además de ser una especialidad de la que cada vez tira más el mundo del deporte,
Tú, Yago, puedes decir que fuiste un deportista nervioso, ¿no? Cuéntanos esa historia. Sí, bueno, deportista, yo practicaba deporte cuando era joven. Bueno, practiqué muchos deportes, el atletismo, el fútbol, y yo sí que es verdad que me ponía nervioso hasta el punto de que no disfrutaba de la competición. Y claro, por eso es una de las razones por las cuales me metí en la psicología deportiva. Decía, yo quiero disfrutar de la competición y seguro que así voy a mejorar más mi rendimiento. Y bueno, lo pensé cuando estaba estudiando psicología y pensé que podía ayudar a deportistas jóvenes o adultos a disfrutar más de la competición, a entrenar la cabeza y también a mejorar su rendimiento. Supongo que es una pregunta muy general, pero ¿qué es lo que les suele suceder a los deportistas con los que tú trabajas? Me refiero, ¿te encuentras situaciones de especial nerviosismo, de ansiedad? ¿Hay un poco de todo? Sí, hay un poco de todo, es decir, el caso más general puede ser la ansiedad antes de una competición, pero luego también están deportistas que necesitan mejorar a secas su concentración, es decir, ya el alto rendimiento, o gestionar su confianza, gestionar sus emociones en general. ¿Le puede pasar a un supercrack? Ahora mismo se me ocurren personas como Rafa Nadal o Javi Gómez Noya, que paren su carrera, que su trayectoria se vea detenida por un problema, por ejemplo, de ansiedad o de no confiar en sus posibilidades? Sí, puede ser. Hasta el punto de parar se dan menos casos, pero se dan. Por ejemplo, en el caso que me ponías de Rafa Nadal, no paró, pero sí que es verdad que tuvo una época en la que los resultados no fueron tan buenos y él mismo reconoció que fue por culpa de la cabeza, que no estaba. Y ahora mismo, pues digamos que cambió un poco el chip y está volviendo a conseguir resultados. Entonces sí que es posible que por culpa de la cabeza un deportista pare de competir o compita peor. Tú como espectador, más allá de los deportistas con los que tú trabajas, ¿hay algún referente, algún deportista que digas, esta persona ha trabajado mucho su parte psicológica, se nota muchísimo su fortaleza, deberíamos fijarnos en alguien? Pues hombre, no sé si lo ha trabajado o no, seguramente sí, pero Gómez Noya es un ejemplo. Rafa Nadal es un propio ejemplo, porque Rafa Nadal tiene la característica de que estuvo muy bien mentalmente, tuvo un bajón, pero luego consiguió recuperarlo, que eso es muy complicado y eso demuestra la fortaleza mental de Rafa. Yago, decías que habías participado en cursos, en charlas, donde había una parte muy importante del deporte, sobre todo del futuro del deporte, que son los padres. Seguro que has visto esas tremendas peleas que se han desatado en muchos puntos de este país, en partidos de críos, en muchas ocasiones motivadas porque los padres quieren más de sus hijos, los padres quieren que sus hijos sean unos ídolos. ¿Qué le transmites tú a estos padres? A los padres en general, me refiero. Bueno, a los padres en general, espero... esto ha mejorado en los últimos años, es Esperemos. una realidad. Nos queda mucho por hacer, pero la verdad es que ha mejorado. ¿Qué les diría? En primer lugar, el tema es de base. Si le damos demasiada importancia a lo que es la competición y creemos que nuestros hijos o los jóvenes deportistas van a vivir de eso y realmente es el objetivo, igual nos estamos equivocando. Tenemos que pensar los valores o digamos las herramientas que nos puede aportar el deporte, que es realmente importante. Por ejemplo, valores como el compañerismo, el respeto, son valores que después los deportistas pueden aplicar en su día a día y en un futuro conseguir el éxito en otras áreas gracias a esas estrategias. Por ejemplo, un deportista que tiene que entrenar todos los días, pero luego aparte tiene que estudiar, al fin y al cabo va mejorando, por ejemplo, su gestión del tiempo. Y eso no hay jefe, por ejemplo, o no hay empresario que no quiera a un empleado así. Entonces, claro, el deporte da muchísimas cosas y eso es lo que tienen que tener en cuenta los padres y eso es lo que tenemos que potenciar, los valores del deporte y esas herramientas que evidentemente aprenden cuando lo practican. Al final, que los chavales se formen con el deporte, que sea
parte de su formación y de su crecimiento, y no un objetivo de esos exitosos e inalcanzables. Yago López Roel, Exacto. muchísimas gracias por haber estado hoy en Más que Contar. Muchísimas gracias a vosotros. Acercarnos esos secretos que no sabemos muchas veces de los deportistas de élite, pero también, por supuesto, de las promesas de los que lo serán en breve. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Vamos a terminar. Antes les mostramos unas imágenes preciosas porque ha pasado de ser una antigua prisión durante la dictadura a un centro cultural de referencia en Lugo. La vieja cárcel es ya, tras 6 años de obras, un espacio dedicado a la memoria y al arte. Inaugurada a finales del pasado mes, hoy hemos podido conocer sus espacios. A pesar de su pasado, las que eran las zonas comunes de los más de 6.000 presos que pasaron por ella destacan por su luz. El nuevo centro alberga una exposición permanente con la historia del edificio. Se complementa con salas para montajes temporales destinadas a artistas y artesanos y otras de uso didáctico. Se convierte así en escenario de múltiples representaciones plásticas, la nueva vida para un edificio emblemático. Volvemos con Más de Contar mañana a partir de las 9. Gracias, como siempre, por estar ahí.